En la fiesta de ascenso de mi hermano me ridiculizó. Mi hermana sin título, sin futuro, vive a nuestras costas. Todos, hasta mis padres, rieron. Sonreí, levanté la copa, salud, no me verán más. Me fui. Silencio. Me terminé el champán de un trago y dejé la copa sobre la mesa tan silenciosamente que nadie lo oyó. A mi alrededor había al menos 30 personas, los compañeros de trabajo de Ethan, nuestros familiares, vecinos e incluso algunos clientes de mi padre del concesionario de coches. Todos se habían reído de la broma de mi hermano, una broma sobre mí. Esta es mi hermana, dijo Ethan, rodeándome con el brazo por los hombros como si fuéramos los mejores amigos. Sin título universitario, sin futuro, simplemente vive a costa de la familia. La sala estalló en carcajadas, incluso mi madre, incluso mi padre. Clarissa se tapó la boca con la mano, pero sus ojos reían. Roger aplaudió con un vaso de whisky en la mano. Ethan sonreía como si acabara de contar el mejor chiste de su vida. Sonreí, levanté mi copa vacía. A vuestra salud, dije con calma. Esta es la última vez que me veréis. Luego me di la vuelta y me dirigí hacia la salida. A mis espaldas se hizo tal silencio que podía oír el roce de mis zapatos sobre el parqué. Nadie me detuvo, nadie me llamó. Llegué a la puerta, cogí mi abrigo del perchero y salí a la fría noche de noviembre. Todo esto comenzó hace 3 años. Acababa de terminar la escuela y soñaba con estudiar medicina. No solo soñaba, sabía que sería cirujana. Lo supe desde el momento en que, a los 9 años, vi cómo los médicos salvaban la vida de mi abuelo después de un infarto. Quería ser esa persona que devuelve a la vida a quienes están al otro lado. Entré en la facultad de medicina al segundo intento. Mi padre dijo entonces que era una pérdida de dinero, pero aún así firmó los papeles. Mi madre añadió: espero que comprendas el sacrificio que estamos haciendo. El primer curso fue un infierno. Anatomía, bioquímica, fisiología. Estudiaba hasta las 2 de la madrugada. Me quedaba dormida sobre los libros y me despertaba a las 6 de la mañana para repasar el temario antes de ir a clase. Las notas no estaban mal, pero no eran perfectas, y mis padres esperaban la perfección. Pagamos tu educación, decía mi madre durante el desayuno cada vez que le pedía dinero para el transporte o la comida. Lo mínimo que puedes hacer es estudiar muy bien y quizá trabajar un poco, añadía mi padre mientras hojeaba el periódico. Ethan ya ganaba dinero a tu edad. Ethan, siempre Ethan, el hermano mayor que lo hizo todo bien. Terminó la escuela técnica, enseguida consiguió trabajo como asistente de ingeniero en la construcción. 2 años después se convirtió en ingeniero y 3 años más tarde en jefe de proyectos. Se compró un coche, alquiló un piso y presentó a sus padres a su novia, Leslie. Yo seguía viviendo en casa, comiendo su comida y pidiendo dinero para los libros de texto. En segundo curso, mi madre empezó a calcular en voz alta cuánto les costaba mantenerme. No eran conversaciones serias, solo comentarios durante la cena, bromas mientras limpiaba. Julia, ¿te has comido todo el queso? Ha costado $8. ¿Por qué no trabajas de camarera los fines de semana? Al menos traerías algo a casa. Roger, mira, ha comprado otro cuaderno. ¿Cuánto se puede escribir en él? Al principio pensé que eran bromas, pero las bromas se repetían todos los días, todas las mañanas, todas las noches, hasta que empecé a sentirme culpable por cada trozo de pan, cada taza de café. Recuerdo una noche con especial claridad. Me estaba preparando para un examen de anatomía patológica, sentada en la mesa de la cocina con un montón de apuntes. Mi madre preparaba la cena y mi padre veía las noticias. Un sábado cualquiera. Julie, ven aquí, me llamó mi madre. Me levanté y me acerqué a la cocina.
Ella removía algo en una cacerola sin mirarme. ¿Sabes? Ethan ha llamado hoy. Dice que le van a ascender. Le subirán el sueldo $300. Eso es estupendo, respondí. Ya lleva 3 años trabajando, es independiente, no es una carga para nadie. Me quedé callada. Mamá finalmente me miró. ¿Y tú cuándo empezarás a aportar dinero a la casa? Ya tienes 21 años. Ser estudiante no es excusa para vivir a costa de los padres. Intento estudiar bien, dije en voz baja. Intentar no es suficiente. También hay que pensar en la familia. Papá gritó desde el salón. Clarisa, no molestes a la niña, pero su voz era indiferente, automática. Al comienzo del tercer curso conseguí un trabajo como camarera en una pequeña cafetería cerca de la universidad. La propietaria, una mujer de unos 50 años llamada Dorin, me contrató sin experiencia después de una conversación de 5 minutos. ¿Puedes llevar bandejas? Sí. ¿No te da miedo trabajar duro? No. Entonces ven mañana a las 10. El horario era agotador, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, 5 días a la semana. Llegaba a tiempo a las clases de la mañana, pero después del trabajo ya no tenía fuerzas para abrir el libro de texto. Me dolían las piernas, me dolía la espalda y me temblaban las manos del cansancio. Ya ves, se puede, dijo mi madre cuando llevé a casa los primeros $400. Ahora podrás pagarte tus gastos. Pero resultó imposible pagarme mis gastos. El trabajo me ocupaba todo el tiempo, mis notas bajaron y los profesores no aceptaban que recuperara las asignaturas. El decano me llamó a su despacho después de suspender 2 exámenes seguidos. Julia, ¿entiendes que no puedes seguir así? Me preguntó, mirándome por encima de las gafas. La medicina exige una dedicación total. Lo entiendo, es solo que necesito trabajar. Entonces, quizá deberías tomarte un permiso académico. Vuelve cuando estés preparada. Sabía que no volvería, sabía que permiso académico era una forma educada de decir no has cumplido. Llegué a casa con los documentos de baja y se los di a mi madre. Estaba sentada frente al ordenador, revisando unas cuentas, incluso jubilada. A veces ayudaba a antiguos clientes con sus declaraciones de impuestos. Bueno, dijo, sin mostrarse sorprendida, al menos ahora serás útil. Papá no dijo nada. Ethan, que había venido a cenar con Leslie, me dio una palmada en el hombro. No todo el mundo tiene suerte, hermanita. Lo importante es encontrar tu lugar. Mi lugar era la cafetería. Seguí trabajando allí y llevaba parte de mi sueldo a casa para los gastos comunes, como decía mi madre. El resto lo guardaba en una vieja caja debajo de la cama. No sabía para qué, simplemente lo guardaba. En un año había ahorrado casi $2,000. La fiesta en honor al ascenso de Ethan debía ser una celebración. Se convirtió en el ingeniero jefe de un gran proyecto de construcción y mis padres decidieron organizar una recepción en nuestra casa. Mi madre estuvo preparándola durante 3 días. Mi padre compró un coñac caro. Leslie llegó con un vestido nuevo y peinada en la peluquería. Yo llegué después de mi turno en la cafetería, sin tiempo para cambiarme y ponerme algo festivo. Mamá me recibió en el pasillo con una expresión de ligera irritación. Al menos peínate. Los colegas de Ethan verán cómo es nuestra familia. No dije nada. Me puse un sencillo vestido negro, me recogí el pelo en una coleta y salí a recibir a los invitados. Durante toda la noche tuve una copa de champán en la mano y respondí a preguntas corteses sobre a qué me dedicaba. Trabajo en una cafetería, decía. Qué bonito, ¿y estudias? No. Entiendo, bueno, el trabajo es el trabajo. Luego Ethan brindó. Agradeció a sus padres por su apoyo, a Leslie por su amor, a sus colegas por su confianza, y entonces miró alrededor de la sala. Su mirada se detuvo en mí y vi cómo se le levantaban las comisuras de los labios.
Se acercó y me abrazó por los hombros. Y esta es mi hermana. El resto ya lo he contado. Cuando salí de casa, mis piernas me llevaron solas hasta la parada. Me subí al autobús y llegué al apartamento de Violet. Ella abrió la puerta en bata con una chocolatina en la mano. ¿Qué ha pasado?, preguntó al ver mi cara. ¿Puedo quedarme a dormir en tu casa? Pasa. Violeta no hizo preguntas innecesarias. Llevábamos un año trabajando juntas, a veces intercambiábamos algunas palabras durante el descanso, pero no éramos amigas íntimas, solo conocidas del trabajo. Pero esa noche me preparó la cama plegable, me hizo té y me dijo: mientras resuelves tus asuntos, puedes quedarte aquí. Me acosté en el catre a las 2 de la madrugada y saqué el teléfono. 32 llamadas perdidas de mi madre, 15 de mi padre, 8 de Ethan. Ni un solo mensaje de disculpa, solo: ¿dónde estás? Llama inmediatamente, no hagas tonterías. El último mensaje de Ethan llegó a la 1:37. Estás exagerando, somos una familia. Bloqueé el número de mi madre. Pulsé el nombre de mi padre y lo bloqueé. Luego el de Ethan. Borré el mensaje no leído de mi hermano sin abrirlo. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo en el suelo. Fuera los coches hacían ruido. En algún lugar lejano sonaba la televisión de los vecinos y yo estaba tumbada en un apartamento ajeno, pensando que por primera vez en 3 años sentía algo parecido al alivio. Era como si me hubiera quitado una mochila que había llevado tanto tiempo que había olvidado lo que era caminar sin ella. Violet me trajo una almohada y me puso una manta. Duerme, me dijo. Mañana lo aclararemos todo. Pero no dormí hasta la mañana siguiente. La primera mañana en casa de Violet me desperté con el olor del café. El sol se colaba a través de las finas cortinas y por un momento olvidé dónde estaba. Luego recuperé la memoria, la fiesta, Ethan, mi promesa, los números bloqueados. «¡Hay café!», gritó Violet desde la cocina, «y tostadas. No prometo nada más». Me levanté, doblé la manta y salí a reunirme con ella. Violet estaba sentada en una mesita junto a la ventana, comiendo una tostada con mantequilla de cacahuete y mirando su teléfono. «Gracias», dije. «De nada, pero te aviso. No me gustan las largas conversaciones sobre sentimientos. Si necesitas llorar, ve al baño. Si necesitas gritar, sal a la calle». Sonreí. Era justo lo que necesitaba. Sin compasión, sin preguntas. ¿Entendido? Bien. El turno empieza a las 11, no te olvides. Fuimos juntas al trabajo. Dorin nos recibió en la entrada, como siempre, con un cigarrillo en la mano. «Julie, tienes muy mal aspecto», dijo en lugar de saludarnos. «He pasado una mala noche». «Bueno, espero que hoy trabajes mejor de lo que pareces». Asentí y entré. Violet me miró con una leve sonrisa. «Siempre es así. No le hagas caso». Esa semana fue extraña. Trabajé como siempre, llevé pedidos, sonreí a los clientes, limpié las mesas después del turno, pero algo había cambiado. No sentía esa carga opresiva que había llevado durante los últimos 3 años. No había llamadas de mi madre preguntándome cuándo volvería a casa, no había comentarios de mi padre sobre que se me había vuelto a olvidar comprar leche. No estaba Ethan con sus consejos condescendientes. Por la noche, Violet y yo nos sentamos en su apartamento, comimos comida china para llevar y vimos una serie. No me preguntó por qué no llamaba a mis padres, no me aconsejó que me reconciliara con ellos, simplemente me dio un lugar donde podía respirar. «Por cierto, ¿te has adaptado bien?», me preguntó al tercer día. «¿Estás cómoda en el sofá cama?» «Totalmente». «Vale. Si necesitas algo, dímelo. No soy una santa, pero hasta que encuentres algo mejor, puedes quedarte aquí». «Gracias, Violet». Ella hizo un gesto con la mano como si espantara un insecto. «No hace falta. Solo paga tu parte de la comida y no tires basura en el baño».
El séptimo día, mientras limpiaba las mesas después del almuerzo, mi madre y mi padre entraron en la cafetería. Los vi a través del gran ventanal antes de que entraran. Se me encogió el corazón, pero no me aparté. Simplemente seguí limpiando la mesa como si no estuvieran allí. Mamá se acercó primero. Llevaba su chaqueta beige favorita y el pelo recogido en un moño. Papá estaba detrás de ella con las manos en los bolsillos y el rostro preocupado. Julia, comenzó mamá, con el tono que se suele usar para hablar con los niños. Tenemos que hablar. Estoy trabajando, respondí sin levantar la vista. Es importante. Por fin la miré. Su rostro estaba cansado, pero firme. Había visto esa expresión miles de veces cuando había tomado una decisión y no iba a cambiar de opinión. Está bien, en 2 minutos termino y salgo. Se sentaron a una mesa junto a la ventana. Terminé mi trabajo, me quité el delantal y salí a reunirme con ellos. Me senté frente a ellos con las manos sobre las rodillas. ¿Qué pasa?, pregunté. Mamá y papá se miraron. Papá carraspeó, pero fue mamá quien habló. Julia, entendemos que te hayas ofendido por lo de Ethan. No quería herirte, solo estaba bromeando. Ajá, pero eso no es motivo para huir de casa y esconderte. Estás creciendo, tienes que aprender a no tomarte todo tan a pecho. Me quedé callada, esperaba ver qué pasaba después. Lo hemos hablado y hemos decidido que te buscaremos un trabajo normal, continuó mi madre. Papá tiene un conocido que busca una asistente para su oficina. El sueldo es normal, el trabajo es estable y tú contribuirás a los gastos de la casa, digamos que $300 al mes. Es justo teniendo en cuenta que te hemos mantenido toda la vida. Pasé lentamente la mirada de mi madre a mi padre. Él asintió con la cabeza, como confirmando sus palabras. $300, repetí. Sí, no es mucho si lo piensas bien. Pagamos la casa, la comida, todo. Ya no vivo con vosotros, les recordé. No inventes cuentos, respondió mi madre bruscamente. Has pasado una semana en casa de una amiga, pero eso no puede durar eternamente. Volverás a casa, encontrarás trabajo y todo irá bien. Miré a mi padre, él evitaba mi mirada fijándose en algo fuera de la ventana. Papá, dije en voz baja, ¿tú también piensas lo mismo? Por fin me miró. En sus ojos no vi nada más que cansancio. Julie, tu madre tiene razón. Hay que ser responsable. Nosotros tampoco nadamos en la abundancia. Hemos pedido un préstamo para la reforma y estamos ayudando a Ethan. Sería justo que tú también contribuyeras. ¿Ayudáis a Ethan?, pregunté. Le han ascendido. Gana más que vosotros dos juntos. Mamá frunció el ceño. Eso no es asunto tuyo. Es nuestro hijo. Tenemos derecho a apoyarlo. ¿Y yo quién soy? Tú también eres nuestra hija, pero tienes que entender que no podemos mantenerte eternamente. Ethan al menos lo intenta. Y tú dejaste la universidad, trabajas de camarera y vives a costa de quién sabe quién. Algo dentro de mí hizo clic como un interruptor. Me levanté. No, dije. Mamá levantó las cejas. ¿Qué no? No voy a volver, no voy a pagar ningún gasto común y no voy a trabajar en la oficina de tu conocido. Julia, no seas niña, comenzó mi madre, pero la interrumpí. No soy una niña y no soy vuestro problema. Ya no. Mi padre finalmente intervino. Julia, piensa en lo que estás diciendo. Somos tus padres. Sin nosotros no irás a ninguna parte. Sonreí, no con malicia ni con superioridad. Simplemente sonreí. Ya veremos. Mi madre abrió la boca para decir algo, pero yo ya me dirigía a la puerta. Violet estaba detrás del mostrador observando toda la escena. Cuando pasé junto a ella, me preguntó en voz baja, ¿todo bien? Sí, pasé el resto del turno en una especie de extraña neblina. Mis manos hacían su trabajo automáticamente, servían café, llevaban platos, cobraban cuentas, y en mi cabeza solo daba vueltas un pensamiento.
No habían venido porque me echaran de menos. Necesitaban dinero. Por la noche, cuando Violet y yo volvimos a casa, me senté en el sofá cama y me quedé mirando al techo durante un buen rato. Violet estaba preparando algo en la cocina sin molestarme, pero luego salió con 2 tazas de té y se sentó a mi lado. ¿Quieres hablar? No lo sé. Entonces solo escucha, dijo ella. No conozco toda tu historia, pero sé una cosa, las personas que realmente te necesitan no vienen a ti con facturas. Asentí con la cabeza. Las lágrimas me ahogaban la garganta, pero las contuve. Los días siguientes pensé en qué hacer a continuación. Trabajar de camarera toda la vida es estable, pero no llévate a ninguna parte. Volver a la medicina, no tengo dinero para estudiar. Buscar otro trabajo. ¿Qué habilidades tengo? Aparte de llevar bandejas, la respuesta llegó de forma inesperada. Estaba sirviendo a una mesa en la que había 2 hombres con trajes elegantes. Hablaban de trabajo sin prestarme atención. Volvimos a pedir este sándwich para la reunión, dijo uno, y otra vez estaba frío y no sabía bien. No entiendo por qué es tan difícil encontrar un servicio de comida a domicilio decente para la oficina, respondió el otro. Estamos dispuestos a pagar, pero todo lo que hay en el mercado es caro o horrible. Hay que encontrar a alguien que cocine en casa y traiga comida fresca. Mi mujer cocina mejor que en un restaurante, pero no va a cocinar todos los días para 15 personas. Les traje el café y volví al mostrador, pero sus palabras se me quedaron grabadas en la cabeza. Entrega de comida casera para oficinas. Sé cocinar. Mi madre me enseñó cuando era pequeña y en mi primer año de medicina solía cocinar para toda la residencia. ¿Por qué no intentarlo? Por la noche le conté la idea a Violet, y ella escuchaba mientras comía pizza y asentía de vez en cuando. Es arriesgado, dijo cuando terminé. No tienes experiencia en los negocios, no tienes clientes, ni siquiera tienes una cocina en condiciones. Lo sé, pero te veo cocinar y está realmente delicioso. Quizás funcione. Quizás repetí. Lo pensé durante una semana. Conté el dinero, elaboré un plan. Busqué información sobre cómo registrar una empresa. Tenía $2,000. Sería suficiente para empezar, si ahorraba. 2 semanas después de hablar con mis padres, fui a ver a Doreen y le dije que renunciaba. ¿Por qué? Preguntó ella dando una calada a su cigarrillo. Quiero probar algo por mi cuenta. Me miró fijamente durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. De acuerdo, pero si no sale bien, siempre puedes volver. Eres una buena camarera. Gracias. Esa misma noche me senté frente al ordenador portátil de Violet y rellené los formularios para registrar una microempresa. Violet se quedó detrás de mí mirando la pantalla con escepticismo. ¿Estás segura?, preguntó. ¿Y si no sale bien? Me giré y le sonreí. Al menos lo habré intentado. Violet suspiró, pero me devolvió la sonrisa. Está bien, entonces seré tu primera inversora. Toma $100 para comida, pero no la cagues. Dejó un billete arrugado sobre la mesa. Lo cogí y sentí cómo algo cálido se extendía por mi pecho. No era por el dinero, era porque alguien había creído en mí. Por primera vez en mucho tiempo, pulsé el botón, enviar solicitud y me recosté en la silla. Miedo, sí, pero ya había tomado la decisión. Los primeros 3 meses dormía 4 horas al día. Me despertaba a las 5 de la mañana, iba a la cocina de Violet y preparaba la comida. Al principio eran 5 pedidos a la semana. 3 oficinas que encontré a través de los conocidos de Doreen pedían almuerzos para el martes y el jueves, sándwiches, ensaladas, a veces sopa en termos. Lo empaquetaba todo en recipientes desechables, etiquetaba cada uno, lo metía en una bolsa térmica y me iba en autobús. La primera oficina estaba a 20 minutos de nuestra casa, la segunda a 15 más y la tercera al otro lado de la ciudad. Al volver a casa,
Me tumbaba en la cama plegable y dormía hasta la hora de comer. Luego volvía a cocinar para el día siguiente. Violet me ayudaba como podía, empaquetaba los recipientes mientras yo cortaba las verduras, hacía fotos de los platos para las redes sociales. Incluso se le ocurrió un nombre, Julien Steele, sencillo, sin complicaciones. La gente necesita saber quién cocina, explicaba. La personalización vende. No entendía ni la mitad de lo que decía sobre marketing, pero confiaba en ella. Violet resultó ser mucho más inteligente de lo que pensaba. Creó una página en las redes sociales, publicaba fotos todos los días y respondía a los mensajes. Y yo simplemente cocinaba. El primer gran cliente apareció al cabo de un mes, una pequeña empresa de informática con 15 empleados. Su directora de oficina, una mujer llamada Trisha, le escribió a Violet por mensaje directo. He visto tus sándwiches. ¿Puedes preparar almuerzos para 15 personas todos los días? El presupuesto es de $200 al día. $200 todos los días. Leí el mensaje 3 veces antes de creerlo. Di que sí, dijo Violet de pie detrás de mí. No estoy segura de poder hacerlo. Podrás. Vamos, escribe, escribí. Trisha respondió en 5 minutos. Genial, empezamos el lunes. Ese lunes cociné desde las 3 de la madrugada. 15 raciones de pollo con verduras, 15 ensaladas, 15 postres. Me temblaban las manos mientras lo metía todo en bolsas. Violet me ayudó a llevarlo al autobús. Eres genial, me dijo al despedirse. Todo irá bien, todo iba bien. Trisha me recibió en la oficina, me ayudó a llevar las cajas y lo colocó todo en la mesa de la cocina. Una hora más tarde me escribió: a todos les ha gustado, hasta mañana. Después de eso los pedidos empezaron a llover, los amigos de Trisha de otras empresas, sus conocidos, sus compañeros de trabajo. 2 meses después ya cocinaba para 8 oficinas. La cocina de Violet ya no tenía capacidad para todo lo necesario. Compré una segunda nevera y la puse en el salón. Compré otra cocina pequeña de sobremesa. Julie, así no se puede seguir, dijo Violet, tropezando con las cajas de los contenedores. Necesitas un local adecuado. Sabía que tenía razón, pero me daba miedo dar ese paso. Alquilar una cocina industrial cuesta mucho dinero. ¿Y si los clientes desaparecían de repente? ¿Y si todo se venía abajo? Pero los clientes no desaparecieron. Al contrario, cada vez eran más. Al cabo de 3 meses calculé los ingresos mensuales. $8,000, menos los productos, menos el transporte, menos los impuestos, quedaban 5,500, más de lo que había ganado nunca. Contraté a una ayudante, una chica llamada Rebeca, de 22 años, estudiante de la escuela de cocina. Venía todas las mañanas a las 6 y me ayudaba a cocinar. Era bajita, delgada, con el pelo rubio recogido en una coleta. Hablaba poco, pero trabajaba rápido. Cocinas muy bien, me dijo después de la primera semana. ¿Por qué no abres un restaurante? Por ahora es demasiado, le respondí, pero la idea se me quedó grabada en la cabeza. Quizás algún día, 5 meses después, encontré una pequeña cocina industrial en las afueras de la ciudad. El propietario, un anciano llamado Carl, la alquilaba por $600 al mes. El local era pequeño, 2 fogones, una nevera grande y mesas de trabajo, pero era mío. El primer día en la nueva cocina me sentí como si hubiera abierto un restaurante. Rebeca vino con flores, un pequeño ramo de margaritas. Felicidades por tu nueva casa, sonrió. Violet también vino, trajo una botella de champán barato. Por ti, dijo mientras abría la botella. Lo has conseguido, Julie. Bebimos directamente de la botella, los tres, de pie en esa pequeña cocina, y sentí que por primera vez en mi vida estaba haciendo algo bien. Los ingresos seguían creciendo. 6 meses después de abrir el negocio, ganaba $20,000 al mes, menos el alquiler de la cocina, el sueldo de Rebeca,
la comida y los impuestos, me quedaban 12,000. Abrí una cuenta en el banco y empecé a ahorrar y me mudé. Un pequeño apartamento de una habitación en el segundo piso de un edificio antiguo, sin muebles, con una vieja cocina y azulejos agrietados en el baño, pero era mío. Pagué el primer y último mes de alquiler, firmé el contrato y me quedé de pie en medio de la habitación vacía, sintiendo como algo se expandía en mi pecho. Violeta me ayudó con la mudanza. Trasladamos mis cosas en un solo viaje, 2 mochilas y una caja con utensilios de cocina. ¿Eso es todo?, se sorprendió ella. Eso es todo, confirmé. Me abrazó para despedirse. Ven cuando quieras. Y gracias por no destrozar mi cocina por completo. Me eché a reír. Gracias por no echarme antes. La primera noche en el nuevo apartamento dormí en el suelo envuelta en una manta. No había cama, ni mesa, ni siquiera sillas, pero dormí mejor que nunca. A la mañana siguiente, mientras preparaba los pedidos en la cocina, llamaron a la puerta. Rebeca abrió y Ethan apareció en el umbral. No lo había visto en 6 meses. Tenía peor aspecto de lo que recordaba. Tenía el rostro demacrado, ojeras y el traje arrugado. Se quedó allí de pie, cambiando el peso de un pie a otro, y me miró como si no supiera por dónde empezar. Hola, Julia, dijo por fin. Hola, respondí sin dejar de preparar la ensalada. ¿Podemos hablar? Miré a Rebeca. Ella asintió y salió a la calle dejándonos solos. ¿Sobre qué?, pregunté cerrando el recipiente. Ethan suspiró. Se acercó y se apoyó en la mesa de trabajo. Sé que no hemos hablado desde aquella fiesta y entiendo por qué. Fui un idiota, Julie, de verdad. No tenía derecho a decir eso. Esperé. No dijo lo siento, simplemente reconoció el hecho. Necesito tu ayuda, continuó. ¿Qué tipo de ayuda? Dinero, $10,000. Te lo devolveré en 3 meses, te lo prometo. Ahora mismo estoy en una situación difícil. Me sequé las manos lentamente con una toalla y me volví hacia él. ¿Qué situación? Tengo una idea para un negocio, una startup, una aplicación móvil para constructores. Los inversores están dispuestos a invertir dinero, pero necesito capital inicial para hacer un prototipo. 10,000 es todo lo que necesito. Y has venido a mí. Eres mi hermana, dijo como si eso lo explicara todo. Sonreí, ni con cariño ni con rencor, simplemente sonreí. Ethan, ¿recuerdas lo que dijiste en tu fiesta? Él apartó la mirada. Ya he dicho que fui un idiota. Dijiste que no tenía título ni futuro, que solo vivía a costa de mi familia. Julie, ¿para qué quieres el dinero de alguien sin futuro? Apretó los labios. Se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo en voz baja, sabía que te negarías. Entonces, ¿por qué viniste? Porque mis padres me dijeron que lo intentara. Asentí. Claro, los padres. Vete, Ethan. Tengo trabajo que hacer. Se quedó un momento más. Luego se dio la vuelta y se marchó. Rebeca volvió al cabo de unos minutos. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Todo bien. Pero al día siguiente mis padres aparecieron en la cocina. Mamá y papá estaban esperando en la calle cuando llegué con los pedidos de la mañana. Julia, llamó mamá. Me detuve con las cajas de contenedores en las manos. Rebeca me las quitó y entró. ¿Qué necesitan?, pregunté. Ethan nos ha dicho que le has rechazado. Comenzó mi madre sin saludarme. Hemos venido a pedirte que reconsideres tu decisión. Miré a mi padre, estaba de pie en silencio, con las manos en los bolsillos y el rostro cansado. No, Julia, no seas egoísta, dijo mi madre con brusquedad. Es tu hermano. Tiene problemas, necesita ayuda. ¿Qué problemas? Mamá y papá se miraron. Papá finalmente habló. Tiene deudas. Pidió un préstamo para esa aplicación, pero los inversores se negaron. Ahora le debe $20,000 al banco. Si no lo devuelve en 2 meses, perderá su apartamento. Asentí lentamente.
¿Y queréis que le dé 10.000? Te los daremos, dijo mi madre. Todos juntos te los daremos, pero ahora mismo no tenemos ese dinero. Yo sí lo tengo, sí. Sabemos que tu negocio va bien. Ethan ha visto tus redes sociales. Me eché a reír. No pude contenerme. Es increíble, dije. Hace 6 meses decían que era un desastre y ahora vienen a pedirme dinero. Nunca dijimos que fueras un desastre, se indignó mi madre. No, claro, solo decían que les estaba comiendo el pan, que no tenía futuro, que no valía nada. Papá dio un paso adelante. Julie, sé razonable, somos una familia, tenemos que ayudarnos unos a otros. Lo miré, su rostro cansado, sus manos en los bolsillos, sus ojos que suplicaban algo que no podía decir en voz alta. No, repetí, no les daré dinero. Ethan es un hombre adulto, que se las arregle solo con sus problemas. Mamá palideció. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todo lo que han hecho, repetí. No les debo nada. Pasé junto a ellos y entré en la cocina. Cerré la puerta y escuché. Al otro lado de la puerta mi madre gritaba algo, pero las palabras se difuminaban. Luego silencio. Luego el sonido de pasos que se alejaban. Rebeca estaba de pie junto a la cocina, fingiendo no haber oído nada. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. Estoy bien, pero me temblaban las manos cuando intentaba cortar las verduras. Dejé el cuchillo, me senté en una silla y me cubrí la cara con las manos. No lloré, simplemente me quedé sentada. Una semana después me entregaron una demanda judicial. El mensajero vino a la cocina a las 2 de la tarde, cuando estaba preparando los pedidos para la noche. Me entregó un sobre y me pidió que lo firmara. Abrí el sobre allí mismo, en la cocina. Rebeca me miraba con inquietud. El documento era oficial. Demanda de Clarissa y Roger Winston contra Julia Winston. Reclamaban $100,000 como compensación por los gastos de manutención y alojamiento durante sus estudios. Lista de gastos: alimentación, servicios públicos, estudios, ropa, transporte, todo desglosado por años, por meses, por dólares. Leí el documento 2 veces, 3 veces. Me temblaban las manos, pero no por miedo, por rabia. Rebeca se acercó. ¿Qué pasa? Levanté la vista hacia ella. Mis padres me han demandado. Violet me recomendó un abogado. Ella lo conocía a través de su exnovio, que en su día había litigado por una pensión alimenticia, Marcus Delaney, 41 años, de baja estatura, con canas en las sienes y ojos cansados. Su oficina estaba en la tercera planta de un viejo edificio en el centro de la ciudad. 2 pequeñas salas, una secretaria jubilada y olor a café. Fui a verlo 2 días después de recibir la demanda. Leyó el documento sin prisas, subrayando algunas cosas con un lápiz. Es absurdo, dijo finalmente, dejando los papeles a un lado. Pero eso no significa que tus padres no vayan a intentar demostrar que tienen razón. ¿Pueden ganar?, pregunté. Es poco probable. Los padres no tienen derecho legal a exigir una compensación por la manutención de un hijo si no existe un acuerdo escrito sobre la deuda. Y en su caso, según tengo entendido, no existía tal acuerdo, ¿verdad? No, por supuesto que no. Entonces su posición es débil, pero pueden intentar demostrar que usted acordó verbalmente la devolución del dinero. Traerán testigos, inventarán una historia. El tribunal no solo se basa en hechos, sino también en emociones. Hizo una pausa y se sirvió café de un termo. El caso le costará $3,000. Quizás más si el proceso se prolonga. Si está dispuesta a pagar, lo aceptaré. Asentí con la cabeza. Estoy dispuesta. Los 2 meses siguientes fueron un infierno. Marcus preparó los documentos y reunió pruebas de que yo no tenía ningún acuerdo con mis padres. Le proporcioné extractos bancarios, recibos del alquiler del apartamento
y pruebas de que ganaba mi propio dinero. Hablaba conmigo 2 horas cada semana. Me hacía preguntas y me preparaba para el juicio. Intentarán sacarte de quicio, me advertía. Recordarán el pasado, hablarán de obligaciones familiares, te harán sentir culpable. Tu tarea es mantener la calma. Lo intenté, pero por la noche no podía dormir. Me tumbaba en la cama, miraba al techo y daba vueltas en mi cabeza a todos los posibles escenarios. ¿Y si ganan? ¿Y si el tribunal decide que realmente les debo dinero? El negocio seguía funcionando. Rebeca se encargó de la mayor parte del trabajo mientras yo iba de abogados y tribunales. Violet venía por las tardes, traía comida, se sentaba a mi lado y no hacía preguntas innecesarias. Lo superarás, me decía. Eres más fuerte de lo que crees. La vista judicial se fijó para principios de febrero. Llegué al tribunal a las 9 de la mañana con Marcus. Mis padres ya estaban sentados en el banco al otro lado de la sala, mi madre con un traje oscuro y mi padre con una chaqueta sobria. Junto a ellos estaba su abogado, un hombre de unos 50 años con cara redonda y sonrisa segura. Cuando me senté, mi madre me miró. Su rostro estaba impasible. Mi padre miraba hacia otro lado. La jueza, una mujer de unos 60 años con el pelo corto y canoso, dio comienzo a la sesión. El abogado de mis padres fue el primero en intervenir. Habló de cómo Clarissa y Roger se habían sacrificado por sus hijos, de cómo habían pagado la educación de Julia, la habían alimentado, vestido y dado un techo bajo el que vivir, cómo ella, en lugar de agradecerles, abandonó los estudios, se marchó de casa y se negó a ayudar a la familia en momentos difíciles. Señora Winston se dirigió a la madre. Cuéntenos, por favor, cómo se sintió cuando su hija se marchó de casa tras una broma inocente en una fiesta familiar. La madre se secó una lágrima inexistente. Me quedé atónita. Queremos a Julia. Siempre la hemos querido. Pero ella se tomó las palabras de su hermano demasiado en serio. Intentamos hablar con ella, pero se negó a escuchar. Y cuando le pidieron ayuda económica, también se negó. Sí, aunque habíamos gastado decenas de miles de dólares en ella. El abogado asintió y llamó a los testigos. La primera fue la prima de mi madre, una mujer de unos 40 años a la que veía una vez al año en las fiestas familiares. Contó que Clarissa siempre se quejaba de que Julia no apreciaba a la familia. Luego llamaron al vecino de mis padres, quien confirmó que me había visto vivir en casa hasta los 23 años sin pagar nada. Marcus escuchaba tranquilamente y tomaba notas en su libreta. Cuando llegó nuestro turno, pidió al juez que presentara pruebas de que mis padres y yo teníamos un acuerdo por escrito sobre la devolución del dinero. No existe, admitió el abogado de mis padres, pero un acuerdo verbal también tiene validez. Solo si hay pruebas de dicho acuerdo, respondió Marcus con calma. Testigos, grabaciones de conversaciones, correspondencia. ¿Tiene algo de eso? El abogado guardó silencio. Las relaciones familiares implican apoyo mutuo. Las relaciones familiares no implican la obligación legal de devolver el dinero gastado en comida y alojamiento si el niño era menor de edad en el momento en que se realizaron los gastos, respondió Marcus. Mi clienta vivió con sus padres hasta los 23 años, pero la mayor parte de los gastos se realizaron cuando era menor de edad o estudiante. Los padres no tienen derecho a exigir una compensación por ello. La jueza escuchó a ambas partes, luego me pidió que prestara declaración. Me acerqué al estrado, puse la mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Señora Winston, me dijo la jueza, ¿por qué se marchó de casa? Respiré hondo, porque me humillaron públicamente. Mi hermano dijo que no tenía título, que no tenía futuro, que vivía a costa de mi familia. Todos se rieron, incluidos mis padres. Decidí que no quería seguir formando parte de eso. ¿Acordó con sus padres la devolución del dinero del alojamiento?
No, nunca. Nunca me dijeron que tuviera que devolverles nada. ¿Pero le pidieron ayuda económica? Sí. 6 meses después de irme de casa me pidieron $10,000 para mi hermano. Me negué. Al día siguiente presentaron una demanda, la jueza asintió y me dejó marchar. La sentencia se dictó 2 semanas después. El tribunal desestimó la demanda de mis padres por falta de pruebas de un acuerdo escrito sobre la deuda. Gané. Marcus me estrechó la mano después de que se dictara la sentencia. Enhorabuena. Ha sido un caso fácil, pero has estado muy bien. Le di las gracias y salí de la sala del tribunal. Mis padres ya se habían ido. Me quedé en las escaleras mirando el gris día de febrero y sintiendo un vacío en lugar de alivio. A la semana siguiente empezaron las llamadas. Primero fue mi primo que me preguntó si era cierto que me había negado a ayudar a mis padres. Luego fue mi tía paterna que me dijo que había deshonrado a la familia. Luego de los conocidos de mi madre, los compañeros de trabajo de mi padre, los vecinos, Violet me mostró los mensajes en las redes sociales. Mi madre escribió un largo post sobre cómo lo había dado todo por sus hijos y una de ellos le había dado la espalda a la familia en el momento más difícil. No mencionó mi nombre, pero todos sabían de quién se trataba. No lo leas, me dijo Violet quitándome el teléfono. Es manipulación. Intentan hacerte sentir culpable. Pero los mensajes seguían llegando. Familiares a los que no había visto en años se acordaron de repente de mí y me escribieron para expresar su decepción. Varios clientes cancelaron sus pedidos diciendo que no querían tratar con gente así. La única que me apoyó fue mi tía Merdit, la hermana de mi madre. Me llamó una semana después del juicio. Julie, me dijo, siempre supe que Clarissa era dura, pero no tanto. No hagas caso a lo que dice, has hecho lo correcto. Gracias, tía. Si necesitas algo, llámame. Aquí estoy. Pero su apoyo no fue suficiente para acallar el coro de críticas. Empecé a evitar las redes sociales. Apagué el teléfono y dejé de responder a los mensajes. Me concentré en el trabajo, cocinaba, repartía pedidos, dormía 5 horas al día. Rebeca se dio cuenta de que algo no iba bien. Pareces cansada, me dijo una mañana. Todo va bien. Julie, no mientas, ¿qué ha pasado? Suspiré y le conté lo de los mensajes, que mis padres habían iniciado una campaña en mi contra. Rebeca me escuchó en silencio y luego me puso la mano en el hombro. La gente creerá lo que le convenga creer, pero los que te conocen de verdad no creerán esas mentiras. Quería creerla, pero cada día se hacía más difícil. Todo cambió la tarde del 2 de marzo. Volví a casa alrededor de las 8, cansada después de un largo día. Subí las escaleras, abrí la puerta y entré. El apartamento estaba destrozado, la mesa volcada, cosas esparcidas por el suelo, el espejo del pasillo roto. En el suelo había libros, ropa y vajilla esparcidos. Las almohadas estaban reventadas y las plumas salían volando. Me quedé paralizada en la puerta sin entender lo que veía. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Lo primero que hice fue comprobar las ventanas. Estaban cerradas, la puerta no estaba forzada. Alguien había entrado con una llave o había abierto la cerradura. Lo segundo fue llamar a la policía. Llegaron en 20 minutos, 2 agentes, un hombre y una mujer. Inspeccionaron el apartamento y me hicieron algunas preguntas. ¿Han robado algo?, preguntó el hombre. Miré a mi alrededor. El portátil estaba en su sitio. El teléfono estaba en mi bolsillo. Tenía el dinero en el banco y no tenía joyas. No, no han robado nada. ¿Quién podría haberlo hecho? No lo sé. ¿Tiene enemigos? ¿Alguien que pudiera querer hacerle daño? Me quedé callada. Pensé en mis padres, en lo que eran capaces de hacer, pero dije, no, no lo sé. La policía redactó un informe y se marchó, prometiendo investigar el caso, pero yo sabía que sin testigos ni cámaras, el caso no iría a ninguna parte. Empecé a limpiar.
Recogí los libros, junté la ropa, barrí los fragmentos del espejo. No tenía ganas de llorar, solo sentía ira fría y dura. Y entonces lo vi. Junto al sofá, debajo de una silla volcada, había un tacón roto, alto, fino, de color beige. Lo levanté y lo examiné. En la suela había un pequeño logotipo de una marca que conocía bien. Mi madre llevaba zapatos así. Los había visto en ella cientos de veces. Estaba de pie en medio del apartamento destrozado con el tacón en la mano y sentí que algo dentro de mí se rompía, no por el dolor, sino por comprender hasta qué punto estaban dispuestos a caer. Metí el tacón en el bolsillo, saqué el teléfono y le escribí a Violet: necesito tu portátil, urgente. Llegó media hora después, vio el desastre y palideció. ¿Quién ha hecho esto? No importa. Necesito encontrar la dirección. Encontré la dirección de la casa de mis padres en unas cartas viejas. A las 9 de la noche estaba en la puerta de su casa. Violet esperaba en el coche, insistió en acompañarme. Pulsé el timbre, esperé. Se oyeron pasos detrás de la puerta. La puerta se abrió y mi madre apareció en el umbral. Me vio y por un instante el miedo se reflejó en su rostro. Rápido, casi imperceptible, pero yo lo vi. Julia, dijo, ¿qué haces aquí? Saqué el tacón del bolsillo y lo puse en su mano. Tienes 2 días, dije con calma. $50,000, una compensación por el apartamento destrozado. Si no, iré a la policía con esto. Mamá miró el tacón sin responder. Detrás de ella apareció papá. ¿De qué estás hablando?, preguntó. No respondí. Solo miré a mamá, ella lo entendió. 2 días, repetí. O la policía. Me di la vuelta y me dirigí al coche. El dinero llegó al día siguiente. $50,000 en mi cuenta bancaria, sin ningún aviso, sin explicaciones. Solo una transferencia desde la cuenta de Roger Winston. Estaba sentada en una cafetería cerca del banco, mirando el mensaje en mi teléfono y no sentía nada. Ni alivio, ni alegría, ni triunfo. Solo vacío. Violet estaba sentada frente a mí, bebiendo café y esperando a que dijera algo. Han pagado, dije finalmente. Bien, respondió lacónicamente. Pensé que sentiría algo diferente, como si hubiera ganado, pero simplemente no siento nada. Violet dejó la taza sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Hiciste lo correcto, Julie, pero eso no significa que tenga que ser fácil para ti. Has perdido a tu familia, duele aunque fueran malos padres. Lo sé, date tiempo, no te juzgues por lo que sientes. Asentí. Violet siempre decía lo correcto, no era dulce ni tranquilizadora, simplemente era correcta. Los meses siguientes viví para el trabajo, cada vez tenía más pedidos. Contraté a otra ayudante, una chica llamada Tessa, de 20 años, enérgica y habladora. Junto con Rebeca, se encargaban de la cocina mientras yo me ocupaba de las entregas y los nuevos contratos. 4 meses después, abrí un segundo local, una pequeña cocina al otro lado de la ciudad, más cerca de los centros de negocios. Contraté a 2 personas más y compré equipo adicional. El negocio crecía más rápido de lo que esperaba. Para el verano ganaba $30,000 al mes. Violet bromeaba diciendo que pronto sería millonaria, pero yo sabía que no se trataba de dinero, se trataba de que por primera vez en mi vida estaba haciendo algo propio, algo que nadie podía quitarme. No pensaba en mis padres, más bien intentaba no pensar en ellos, bloqueaba los recuerdos cuando aparecían, trabajaba hasta el cansancio, dormía poco, llenaba cada minuto con trabajo. La tía Merdit me escribía a veces, brevemente sin insistir. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo respondía con la misma brevedad. Bien, gracias. Ella no mencionaba a mis padres y yo le estaba agradecida por ello. En junio me encontré por casualidad con Ethan. Ocurrió en el supermercado cerca de mi apartamento. Estaba comprando comida para el fin de semana, haciendo cola en la caja, cuando lo vi en la cola de al lado.
había envejecido o simplemente estaba cansado. Tenía el rostro demacrado, ojeras y el pelo sin cortar. Llevaba una cesta con varios productos, pan, leche y comida preparada en envases de plástico. Nuestras miradas se cruzaron. Me vio y algo en sus ojos se estremeció, pero no apartó la mirada. Simplemente se quedó allí mirándome. Me acerqué a él después de pasar por caja. Estaba esperando junto a la salida como si supiera que yo me acercaría. Hola, le dije. Hola, Julie. Nos quedamos en silencio unos segundos. A nuestro alrededor la gente iba y venía con cestas y bolsas. Sonaba música suave por los altavoces. ¿Cómo estás? Le pregunté, aunque no sabía por qué lo hacía. Bien, ¿y tú? También bien. Él asintió con la cabeza, desvió la mirada hacia otro lado. He oído que te va bien en el trabajo. ¿Estás ampliando tu negocio? Sí, eso está bien. Me alegro por ti. No respondí. Esperaba ver qué pasaba después. Mamá y papá ya no son los mismos, dijo en voz baja. Papá está enfermo, el corazón. Los médicos dicen que hay que operarlo, pero él se niega. Mamá tampoco tiene buen aspecto, ha envejecido. Sentí un nudo en el pecho, una punzada de culpa aguda e inesperada. Lo siento, dije, y era verdad. Ethan me miró. No me han pedido que te lo cuente. Solo pensé que debías saberlo. Gracias. Asintió con la cabeza y cogió la bolsa de la compra. Adiós, Julie. Adiós. Lo vi alejarse hacia la salida y sentí que me temblaban las manos. No por enfado, por otra cosa, por comprender que todo tiene un final. Mis padres están envejeciendo y tan vive su vida y yo la mía, y nunca volveremos a ser la familia que podríamos haber sido. Por la noche me senté en el balcón de mi apartamento, tomé té y contemplé la ciudad. Violet me llamó, pero no contesté. Quería estar sola, pensaba en papá, en su corazón, en que podría morir y yo nunca le diría lo que quería decirle, que le echaba de menos incluso después de todo, que una parte de mí todavía esperaba que llamara y dijera, lo siento, pero no llamará, nunca. A la mañana siguiente me desperté con una decisión tomada, no volver, no buscar un encuentro, no dejar que la culpa me controlara. Papá tomó su decisión, mamá tomó la suya, Ethan tomó la suya y yo tomé la mía. El trabajo continuaba, pedidos, entregas, nuevos clientes. Rebeca me propuso abrir un tercer local, pero decidí esperar. No quería expandirme demasiado rápido, quería hacer las cosas bien. En agosto celebré mi 25 cumpleaños. No quería celebrarlo, pero Violet insistió. Necesitas una fiesta, me dijo. Deja de esconderte de la vida. Organizó una pequeña fiesta en mi apartamento. Invitó a Rebeca, a Tessa, a Marcus Delaney y a varios clientes habituales que con el tiempo se habían convertido en amigos. 10 personas, no más. Una mesa sencilla, comida casera, vino barato. Me quedé de pie en medio del salón mirando a esas personas y comprendiendo. Ahora esta es mi familia. No es mi familia biológica, pero es mi verdadera familia. Los que se quedaron cuando todos los demás se fueron. Los que creyeron en mí cuando yo misma no creía en mí. Marcus levantó su copa. Por Julia, dijo, por no rendirse, por ser más fuerte de lo que parece, por haber hecho algo auténtico. Todos bebieron, yo también, y por primera vez en muchos meses sentí que algo se calentaba en mi pecho. Más tarde, cuando los invitados se marcharon, me senté en el sofá y hojeé mi teléfono. Vi un mensaje de Merdit. Me había enviado una foto sin comentarios. En la foto estaban mamá, papá, Ethan y Leslie. Estaban sentados a la mesa festiva, sonriendo a la cámara. Mamá sostenía una copa en las manos, papá la abrazaba por los hombros, Ethan decía algo, Leslie se reía, como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Miré la foto durante mucho tiempo. Intenté sentir algo, ira, dolor, tristeza.
pero solo sentía distancia, ellos estaban allí, yo aquí, y eso era normal. Borré la foto, pero no bloqueé a Merdit. Quizás algún día pueda responderle algo más que gracias o bien. Quizás algún día pueda preguntarle por mis padres sin sentir dolor en el pecho, pero ahora no. A altas horas de la noche, cuando la ciudad dormía, salí al balcón. El aire era cálido, veraniego. En algún lugar lejano se oía música, gente riendo. Miré las luces de las ventanas, las estrellas sobre los tejados y pensé en lo que había pasado durante ese año. Había perdido a mi familia, había perdido a las personas con las que había crecido, a las que quería, incluso cuando me hacían daño. Había perdido la sensación de tener un hogar al que volver, pero había encontrado otra cosa. Me había encontrado a mí misma, mi lugar, mi fuerza. Aprendí a valerme por mí misma sin el apoyo de nadie. Aprendí a decir que no cuando era necesario. Aprendí a no sentirme culpable por elegirme a mí misma. La libertad me costó mi familia. Es un precio muy alto. A veces por la noche me acuesto y pienso si ha merecido la pena, si podría haber hecho algo diferente, si hay alguna posibilidad de que algún día nos reconciliemos, pero por la mañana me despierto, preparo café, voy al trabajo y me doy cuenta de que por primera vez en mi vida vivo para mí misma. Hago lo que quiero, como lo que quiero, duermo lo que quiero. No tengo que rendir cuentas a nadie, no tengo que demostrar mi valía a nadie. No sé si alguna vez perdonaré a mis padres, si volveré a ver a Ethan, si mi padre llamará antes de morir, si mi madre me escribirá una carta de disculpa. No lo sé y eso me da miedo, pero hay una cosa que sí sé. Fue mi elección y asumo la responsabilidad. Violet salió al balcón envuelta en una manta. Se sentó a su lado. ¿No duermes?, preguntó ella. Pienso. ¿En qué? En todo. Ella asintió. Se quedó en silencio unos minutos. Luego dijo, ¿sabes lo que pienso? Eres la persona más valiente que conozco, porque te fuiste. La mayoría de la gente se queda en familias tóxicas toda la vida porque temen quedarse solos. Pero tú no te asustaste. Me asusté, admití. Mucho. Pero aún así te fuiste. Eso es valentía. Nos sentamos en silencio mirando la ciudad. En algún lugar al otro lado vivían mis padres. En algún lugar estaba Ethan. En algún lugar estaba el pasado del que había huido. Pero aquí en este balcón, en este apartamento, con esta persona a mi lado, estaba mi presente y era mío. Saqué el teléfono y abrí la galería. Entre las fotos de platos y pedidos había una tomada hoy. Violet me había fotografiado durante la fiesta sin que yo me diera cuenta. Estoy de pie junto a la mesa con un plato en las manos, sonriendo a alguien fuera de cámara. La sonrisa es auténtica. Los ojos están vivos, no me reconocí. No era la chica que 3 años atrás se sentaba a la mesa de la cocina de sus padres y se sentía culpable por cada bocado de pan que comía. No era la chica que se fue de la fiesta de su hermano con la copa vacía y el corazón roto. Era otra persona, más fuerte, más libre. Yo misma guardaré esta foto. Para recordarme en los días difíciles, lo conseguí, sobreviví. Construí una vida desde cero y si lo hice una vez, podré volver a hacerlo. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y mi corazón dio un vuelco. Soy Ethan. Papá está en el hospital. Le han operado. Si quieres venir, está en la habitación 312. Estaremos allí mañana a partir de las 12. Pero si no quieres, lo entenderé. Leí el mensaje 2 veces. Una tercera vez. Me temblaban las manos. Violet me miró. ¿Qué pasa? Le mostré la pantalla. Ella lo leyó y me devolvió el teléfono en silencio. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No lo sé, respondí con sinceridad. Y era verdad. No lo sabía. Una parte de mí quería borrar el mensaje y olvidarlo. Otra parte quería ir al hospital, ver a mi padre, quizá escuchar ese lo siento que tanto había esperado. Pero la mayor parte simplemente quería paz.
Quería dejar de sentir dolor cada vez que pensaba en mi familia, quería vivir sin esa carga. Dejé el teléfono boca abajo y miré a Violet. Mañana lo decidiré. Ahora solo quiero sentarme aquí, contigo, mirar la ciudad y no decidir nada. Ella sonrió. Suena como un plan. Nos quedamos sentadas hasta el amanecer, viendo cómo el cielo se iluminaba poco a poco, cómo la ciudad despertaba, y sentí que todo iba a salir bien, no perfecto, no de cuento de hadas, simplemente bien, porque por primera vez en mi vida era mi elección, y fuera lo que decidiera mañana sería lo correcto, para mí